El tema de hoy es el transporte a través de la membrana. Los integrantes del grupo son Oyola Lara Natalie, Munarris Enriquez Meili y Yunes Brian Antón. El tema de hoy es el transporte de membranas. Como ya dije, en ella tenemos tipos de transportes, regulación de volumen celular. En los tipos de transportes tenemos el transporte pasivo libre, que está la difusión simple, el transporte pasivo libre, donde está la ósmosis, el transporte pasivo mediano, donde se encuentra la difusión libre a través de las proteínas, el transporte pasivo mediano, donde se encuentra la difusión facilitada a través de las proteínas, a través de las proteínas transportadoras, perdón. El transporte activo mediano, el transporte mediante vesículas y por último, el transporte a través del epitelio. ¿Qué debemos saber antes de hablar del estudio? Bueno, antes de hablar, tenemos que saber cómo es que se produce el transporte de membranas. Es una modificación covalente de las sustancias, generalmente catalizada por una enzima en la membrana. La sustancia modificada se mueve a través de la membrana por transporte pasivo facilitado. Se realiza por movimientos de entrada y salida de moléculas. La importancia de estos movimientos radica en que permite eliminar los desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de las células. Si las células no fueran incapaces de realizar el transporte, el organismo no llevaría a cabo sus actividades virtuales. Eh, el transporte es básicamente, son dos tipos, que es el pasivo y el activo, cuya diferencia es que en una tenemos que es por energía y el otro es por gradiente de concentración. A continuación, le doy el pase a mi compañera Meili. Ah, espera. ¿Se me mira? Sí. ¿Se me mira? Ya. Yo voy a hablar sobre el transporte en la solución hipertónica, la solución isotónica y hipotónica. Ah, para empezar, la solución hipertónica es cuando el agua sale al exterior de la célula, como podemos ver, que es en la célula plasmolizada, y en la solución isotónica es cuando el flujo de agua está en el exterior e interior de la célula. Como podemos ver, que también se le puede llamar célula flácida. En el medio hipotónico es cuando el agua entra en el interior de la célula, como le podemos llamar la célula turgente. En la regulación del volumen celular es cuando la presión osmótica colonial es debido al hecho de que en el interior de la célula existen solutos grandes, que son como las proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana porque estas presentan una carga negativa. Sí, pásala. En los temas que vamos a abordar están los tipos de transporte, que es de la membrana, como el transporte pasivo libre, que es cuando se produce como consecuencia este, cuando se produce como consecuencia de la energía térmica de la materia, que es cuando la molécula se mueve de forma independiente y al azar, y esta se dispersa o se disemina de manera en que el equilibrio dinámico se distribuye de manera uniforme. En el transporte pasivo y mediano es cuando la membrana es poco permeable y esta se, se utiliza con un sistema de difusión que es formado por proteínas de membrana denominadas canales, que permiten a los solutos moverse en ambas direcciones.
En el transporte activo y mediano es cuando se produce un consumo de energía en el movimiento que se realiza en contra de un gradiente potencial de químico o electroquímico. También voy a hablar sobre el transporte mediante vesículas, que se da cuando las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de esta misma. También en el transporte a través del epitelio se da cuando se realiza espacios intersticiales del mismo, que se denomina vía paracelular, o bien atravesando en la célula epitelial mediante el cruce de dos membranas celulares y el citoplasma, llamada también una vía transcelular, que esto mayormente se da en la endocitosis, exocitosis, como podemos observar en las imágenes. Gracias. Ya. Voy a explicar sobre mi artículo que yo busqué, que es sobre la temperatura óptima y etapa termonológica para determinar la termabilidad en la membrana celular en el maíz y el frijol. Aquí estoy hablando yo de, bueno, de, ya, sobre la membrana celular mediante la medición de la pérdida de electrolitos por daños ocasionados en la membrana, que esta se da porque es un criterio fisiológico de selección indirecta, necesaria para realizar una adaptación del método original dependiendo de su especie. Y su objetivo es probar 3 niveles de temperatura en el método de la termabilidad de la membrana celular, que es en cultivarse del maíz y del frijol, y determinar cuál de ellos se obtiene los mayores daños de la membrana celular de cada una, en la cual esto permite identificar genotipos tolerantes a altas temperaturas y establecer cuál es la mejor en la etapa fenológica para la selección de los cultivantes como del maíz y del frijol, pues, ¿no? Y que son evaluados de la etapa vegetativa y de la floración mediante la prueba de la termabilidad de la membrana, termostabilidad. Y con estas se fueron en 40, 50 y 60 grados centígrados, en los cuales duró el tratamiento de 60 minutos. Y los resultados mostraron que la floración fue de la etapa fenológica, donde se obtuvieron los mayores daños de la membrana en el maíz y en el frijol, dando la exposición al calor, pues, ¿no? Y la temperatura que generó mayores daños en la membrana fue de 50 grados centígrados en el maíz y 60 grados centígrados en el frijol. Este resultado confirma que el uso de la prueba de la estabilidad de la membrana celular a la temperatura es conveniente para identificar genotipos tolerantes al calor en programas de mejoramiento genético. Gracias. Bueno, en el siguiente artículo habla sobre, bueno, la verdad que está en inglés, yo lo tuve que traducir, pero habla principalmente sobre el transporte en la glucosa, que bueno, se estudia las características del transporte en la glucosa, como ya dije, en las vesículas, con microvellosidades aisladas. El transporte ocurre por un sistema de difusión selectiva y radiada por cloruro de mercurio. También el transporte depende de una gradiente de sodio transmembral y inclinado a que se usa el sistema de transporte activo secundario.
Bueno, a mí me toca hablar sobre el tercer artículo, que son los mecanismos de transportes a través de la membrana explicados por medio de animaciones, que más o menos en este artículo nos trata de, no tanto explicar, pero sí de demostrar mediante estos sistemas mecánicos, mediante esta tecnología, cómo hace el traspaso de la extracción celular, de cómo son los espacios de las membranas celulares, de cómo son los mecanismos de transporte pasivo, de difusión simple, de difusión facilitada. Eh, También nos habla de los mecanismos de transportes activos, en cuando hay difusión pasiva, en cuando hay eh, transporte a través de canales iónicos, proteínas carrier, bomba de NA. Nos trata de demostrar cómo es el comportamiento de cada una de estas membranas celulares y sus mecanismos que utilizan para el transporte y la realización de todo este mecanismo. De ahí seguiría siguiente. De ahí me treparía a hablar sobre la conclusión. Tendría que hablar sobre el transporte celular y la baja concentración de solutos, mediante la cual es mediada y transformada por una difusión que es simple y la otra que es facilitada. Dentro de esta engloba lo que es pasivo y el otro que son los ATPs que están dentro, que son un transporte activo. Eh, De todas estas propiedades descritas en el modelo que tienen las membranas, se desprenden las más relevantes dentro de la vista funcional, como por ejemplo la permeabilidad selectiva, cuando hay la posibilidad de que la membrana restrinja estos solutos y que hagan pasar a través de él dicha permeabilidad. ¿Qué tan largo o qué tan denso podría ser? Nada más. Gracias.